¿Qué tal, queridas amigas y queridas hermanas? Nos encontramos una vez más en este espacio, sabiendo que unos minutos con Dios cambian la mente y cambian el corazón. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 26, 17, hasta el versículo 26. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, Señor? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Cuántas lecciones, no? Para estos versículos. Pero ya que estuvimos hace poquito celebrando la Pascua, quizás voy a correrme un poquito de la explicación de ese tema y voy a llevarte a considerar una palabra que la había escrita varias veces en el original griego y que a mí me llamó muchísimo la atención. La palabra es matete, vas a ver que te la vas a acordar. En algunos manuscritos está traducida como discípulos y en otros, que es lo que más me llamó la atención, está traducida como aprendedores. Los aprendedores de Jesús. Viene de una palabra, tiene su raíz, su origen en la palabra que en griego significa aprender. Aprender es aquel que adquiere un conocimiento de algo por medio de un estudio o de una experiencia. Y acá está enfatizando mucho que un matete, un aprendedor, no es solo alguien que escucha, sino que alguien que aprende activamente. Y esos eran los discípulos. Ahora te llevo a ver el por qué me llamó también tanto la atención. Se repite 4 veces. En los 4 primeros versículos que leímos, se repite. Escuchan, el versículo 17 dice: vinieron a Jesús los matete, los discípulos, los aprendedores. Y en el versículo 19 dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Los aprendedores hicieron como Jesús les dijo. Lo cual me lleva a pensar que qué lindo que es entender que estos discípulos que estuvieron 3 años con nuestro amado Señor, estuvieron aprendiendo activamente sobre Él. Y cuando Él aprende y adquieren con experiencia y activamente sobre el Señor Jesús, todo eso les llevó a querer obedecer tal y como lo dijo Jesús. Hicieron como Jesús les mandó, así tal cual. Era algo raro que les estaba pidiendo Jesús, pero no importaba. Ellos lo hicieron así como Él pidió. Ahora, esto es lo que hicieron los aprendedores, los discípulos. Ahora fíjate en palabras del Señor Jesús que dice que ellos le dice en el versículo 18: díganle a este hombre, en tu casa celebraré la Pascua con mis aprendedores. Y en el versículo 20 dice que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. En el original griego dice matete, aprendedores. Lo vuelve a repetir. Yo pensaba, si había alguien que podía tener preocupaciones y podía estar justificado en ese momento por tener preocupaciones
por saber qué es lo que estaba por suceder, era el Señor Jesús. Pero Él decidió invertir el tiempo que le quedaba para estar con sus discípulos, para estar con quien amaba y demostrarlo. Lo demostró estando con ellos, lo demostró dándoles cariño con su presencia, tomándose el tiempo de reclinarse en esa gran mesa y celebrar juntos la Pascua, que no dejaba de ser muy importante para ellos ese momento. Y el Señor decidió invertirlo en ellos. Me hace acordar a Miqueas 7:18, en donde en el último párrafo Él dice que se deleita en misericordia, ¿sí? Su mayor placer es amar, y Él los estaba amando. Él les decía o los alentaba a celebrar la Pascua, a recordar ese momento que habían vivido el pueblo de Israel hacía tantos años allá en Egipto, donde Dios los había librado de esa esclavitud y la forma en que los había sacado de allá, en donde ellos debían sacrificar un cordero pascual y con esa sangre pintar los dinteles de la casa, y entonces el ángel de Jehová pasaba por alto esa casa, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar por alto. Ellos estaban recordando. Pero ahora el Señor Jesús les dice al final, en el versículo 26, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Les estaba enseñando cómo lo debían recordar a Él de ahora en más. Claramente los discípulos no sé si eran conscientes del momento trascendental que estaban viviendo. Ellos estaban celebrando esa última Pascua la cual se estaba transformando en la primera cena del Señor. Y Jesús sigue siendo el centro, el motivo central de ambas ceremonias. Esta ceremonia esta última, que es la de la Cena del Señor, que nosotras podemos recordar todas las semanas, teniendo en cuenta este sacrificio que hizo por nosotras, este sacrificio asombroso, único, perfecto, una muestra de amor categórica, única. Y yo hoy nos animo a que podamos ser aprendedoras de Jesús, que podamos ser matete de Jesús, que podamos distinguirnos por ser esas personas que anhelamos activamente, aprender activamente sobre Jesús, y esa enseñanza nos va a llevar indefectiblemente a querer obedecerle. Y cuando nosotros le obedecemos y pasamos ese tiempo a los pies de Jesús, aprendiendo de Él y disfrutando de su presencia y obedeciéndolo, es cuando vamos a poder vivir esas bendiciones que Él tiene para nosotras. Esos momentos trascendentales que solamente se pueden vivir a los pies de nuestro amado Señor. Recordad quién es el centro de todo esto. Es Jesús, quien se deleita en estar con cada una de nosotras, porque su mayor placer es amar. Queridas, les dejo un saludo sincero, nos vemos la próxima y nunca se olviden que unos minutos con Dios cambian nuestra mente y nuestro corazón. Adiós.